Querido hermano y hermana, vamos a comenzar la celebración de este Viernes Santo. Predispongamos nuestro corazón en el silencio, la contemplación de nuestro Señor. A los que están viendo en casa en este momento pueden ponerse de rodillas o también postrarse para acompañar este momento de silencio y oración. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia y santifica con tu eterna protección a esta familia tuya por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que puedan sentarse para que escuchemos las lecturas. Lectura del profeta Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él, porque estaba tan desfigurado que su aspecto no era el de un hombre, y su apariencia no era más que la de un ser humano. Así también él asombrará a muchas naciones, y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les había contado, y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído, y a quién se les reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura, que atragan muchas miradas.
sin un aspecto que pudiera agradarnos, despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento, como alguien ante quien se apartas el rostro, tan despreciado que lo tuvieron por nada. Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él. Por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba, y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante él que se le esquila. Él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente, ¿y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de su pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engañado en su boca. El Señor hizo aplastarlo con el sufrimiento. Se ofreció su vida un sacrificio de reparación. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por motivo de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y el saberlo quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchas, y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, él repartirá el botín junto con los poderosos, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables. Siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos, tú me rescatarás, Señor, Dios fiel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la ilusión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto caído en el olvido, me he convertido en una cosa inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote, insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno.
Cristo dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie, vamos a proclamar el Santo Evangelio. Cantamos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraban de allí sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardia de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo de todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirlos yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado de un sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús, diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús les respondió: Si he faltado al hablar,
demuestra en qué he faltado, pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás. El sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó en gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en la impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a ese hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: Pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos les respondieron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato les respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban y les dijo: No encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero ellos le gritaron: No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los discípulos trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato le dijo: Aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los sumos sacerdotes y los servidores gritaron: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes a y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos le gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el ensolado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua, hacía el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: A su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificara. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, en el que estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Y leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda en una sola pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: No la rasguemos, sino echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que decía la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la madre de su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto lo quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre y una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Queridos hermanos, los invito a que nos pongamos de rodilla en silencio y en nuestro corazón contemplemos a Cristo muerto en la cruz. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne,
pidieron a Pilato que lo quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. E inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se lo llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido de noche a verlo, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse nuevamente. Muchas personas analizan la situación de todo lo que fue el proceso de nuestro Señor Jesucristo y dicen que este proceso no existió, dicen que no hay cosas claras de lo que sucedió. Se dicen muchas cosas, queridos hermanos, con tal de quitarle el sentido a todo lo que sucede acá. Y hasta incluso dicen cómo algo tan sencillo llegó a muerte, y una muerte tan sádica como la cruz. Esos son exageraciones, queridos hermanos. Es que la gente se queda mirando a una historia en la cual queremos que sea punto y coma, punto y coma, punto y coma, como si el cálculo 1 más 1, 2 fuera así en la experiencia de fe. Y querido hermano, eso es quitarle el sentido a todo lo que sucede. En primer lugar, todo este proceso en el cual nuestro Señor Jesucristo entrega su vida, no es un proceso en el cual nosotros podamos decir: wow, qué hermoso lo que hizo, murió por nosotros, aplaudámoslo. No se trata de eso, va mucho más allá. Recuerde que la humanidad estaba herida por culpa del pecado. La humanidad estaba quebrada por culpa del pecado. Toda la humanidad, de cierta manera, estaba condenada a una muerte, y no solamente terrenal, sino eterna, querido hermano. No había una esperanza mayor que apenas vivir lo que se pueda acá, los años que te toque, pasar lo que te toque y luego morir, donde todos tus esfuerzos, todo lo bueno que hiciste con tu vida, todas las cosas que hiciste no valían nada, porque la muerte te llevaba, la muerte te vencía. Jesús vino a darnos libertad de la muerte, pero no solo de la muerte física, sino de la muerte que el pecado causó en la humanidad, de la muerte que el pecado del ser humano destruyó la humanidad y que lo tenía totalmente condenada. Y si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender la grandeza de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a quedar en buenismo. ¿Qué son los buenismos? Ay, qué bueno que fue, qué bueno lo que hizo, qué buena gente. Nos quedamos en los buenismos, queridos hermanos, y destruimos toda la tradición de la iglesia, haciendo de nuestra tradición una tradición liberal en la cual comenzamos a repetir frases como que todo es bueno, todo vale, todo lo que uno haga no importa, después tal vez se arregla, y perdemos el sentido de vencer al pecado, queridos hermanos.
Jesucristo murió por nosotros porque tenía que romper la maldición que nos acechaba. Jesucristo murió por nosotros porque tenía que destruir la condena que pesaba sobre nosotros, y era la condena de la muerte por el pecado, pero una muerte eterna. Y es por eso que un proceso tan sencillo, algo tan sencillo, termina en sacrificio por la fuerza que tiene el pecado. Y queridos hermanos, es importante analizar esto. Qué poder que tiene el pecado en la humanidad, qué fuerza que tiene el pecado en la humanidad, qué dureza que causa en la historia de la humanidad el pecado. El pecado es el que ha causado que un Caín mate a un Abel. El pecado es lo que causa que ahora hermanos contra hermanos luchen, hasta se quieran quitar la vida por una herencia. El pecado es el que causa las injusticias. El pecado es el que hace que haya robo, maltrato, que uno sea más pobre y que cada vez empobrezcan más, que a algunos les falte el alimento, que a algunos les falte el trabajo, que no tengan trabajo digno. El pecado es la maldición que pesa en la humanidad y tiene mucha fuerza. Y si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros, queridos hermanos, no tendríamos esperanza. Y en este tiempo el pecado sigue condenándonos y tratarnos de reducirnos a la nada, a la falta de experiencia de Dios, a apartarnos de Él, a no entender el poder que Él tiene por encima del pecado. Queridos hermanos, si no entendemos esto, el pecado va a seguir haciendo lo que quiere con la historia de la humanidad. Y es necesario que frenemos el pecado, es necesario que frenemos los buenismos, es necesario que frenemos esos liberalismos en la iglesia, es necesario, queridos hermanos, que al pecado lo confrontemos y le digamos: ya no puedes más conmigo, mi Señor, mi Salvador, ha muerto por mí y ha vencido toda la maldad y la crudeza que tú tenías contra mí. Amén. Después de haber escuchado la palabra del Señor, queridos hermanos, los invito a ponerse de pie para que juntos hagamos esta oración universal. Por la Santa Iglesia, oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda la vida serena para alabar a Dios, Padre Todopoderoso. Hacemos un momento de silencio, pensemos en nuestra iglesia. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones, protege la obra de tu misericordia para que la iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó a la orden episcopal, lo asista y proteja para el bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Hagamos silencio y meditemos en la vida de nuestro Papa. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la Iglesia, por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Óscar Aparicio, nuestros obispos auxiliares, Monseñor Carlos y Monseñor Juan, los presbíteros, diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Hagamos silencio y piense en su obispo, en su párroco. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos sus pecados, por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos, oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, bajo un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor, Dios nuestro, para que creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en su presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y la sinceridad de sus vidas. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte, concedes que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los atribulados, oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores
aleje las enfermedades, destiele el hambre, abra las presiones injustas, rompa las cadenas, conceda la seguridad a los caminantes, el retorno a su casa a los peregrinos, y la salud a los enfermos, y la salvación a los moribundos. Para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a los familiares y salvación a todas las víctimas que han muerto con esta epidemia coronavirus. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, los invito a que nos preparemos para hacer la adoración a la cruz. Y juntos, cuando digamos, este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo, todos van a responder con fuerza: vengan y adoremos. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida nuestra salvación. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida nuestra salvación. Vengan y adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida nuestra salvación. Vengan y adoremos. En representación de todos ustedes, hermanos, nosotros como sacerdotes, servidores del pueblo de Dios, vamos a besar la cruz, y es ahí donde te animo a que tú, si tienes una imagen de la cruz o tienes algún pequeño signo de la cruz en tu rosario, en este momento de adoración, lo mire, lo contemple y te acerque a darle un beso de agradecimiento desde tu corazón.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo soy quien es en mi casa, pero una palabra tuya basta la causa. En sus casas hagan la comunión espiritual, entren en comunión con Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los invito a que puedan agachar la cabeza en señal de reverencia para recibir esta bendición solemne. Te pedimos, Padre, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, sobre cada uno de los que están celebrando ahora la adoración a la cruz, este momento de acompañar a Cristo crucificado, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, los invito a que se mantengan adorando la cruz santa de Cristo en sus hogares y acompañemos los dolores de María contemplando a su Hijo morir. Dios los bendiga.